Hola, soy Ana y esto es Leer aquí ahora. Muy buenas, vengo con la segunda parte del wrap-up de marzo. Tenéis un vídeo anterior que lo subí el domingo en el que os hablo de los 13 primeros libros que leí y ahora os voy a hablar de los 12 siguientes. Es una lista bastante completa, ya veréis, hay un poco de todo. Pero bueno, antes que nada os recuerdo lo de siempre. Tenéis abajo la cajita de información por si queréis pues, ver mis redes sociales, si queréis ver el club de lectura que está en Telegram, podéis entrar y echar un ojo. Y luego pues nada, reaccionad si os apetece, comentad y todo eso. Está todo abajo. Así que me pongo directamente con el primero del que os quiero hablar hoy. Uno de los mejores del mes, un 5 estrellas clarísimo, que es James, de Percival Everett. Lo leí en colaboración con Deconatus. Ya había leído el otro libro del autor Cancelado y me había gustado un montón, pero este me ha gustado incluso más, la verdad. Es la historia, si tenéis en la cabeza Huckleberry Finn de Mark Twain, es la historia del esclavo. Si no la tenéis en la cabeza, al final, bueno, es como una historia que está un poco en la cultura colectiva y en el colegio, siempre se hablaba de ello, bueno, no sé, como que es fácil conocer más o menos de lo que va la historia, aunque no lo hayas leído. Pues el caso es que el esclavo de esa historia es James, y aquí Everett lo que hace es contar la historia que se cuenta en esa novela, pero desde el punto de vista del esclavo. Entonces, pues bueno, ves lo que pasa en esa novela y otras cosas que no se cuentan en esa novela porque James estaba pues por donde estaba. Entonces aquí como que el autor pues toma el atrevimiento, la licencia de contar la historia del esclavo. Es una forma de escribir directa, es afilada, tiene sus toques de humor también, pero eh, es que es un narrador excepcional. Y la verdad es que este libro no se parece mucho a Cancelado. Y es una cosa que me llamó la atención. Ya lo había oído, que la gente siempre lo comenta, que como las obras de este autor son muy distintas, pero en todas está él, ¿no? Y efectivamente es que es brillante, la verdad. Y el final es frenético. Tiene uno de estos finales apoteósicos, épicos. Me gustó un montón, la verdad. Ya os digo que de las mejores, ya os digo que las mejores del mes. Después, en colaboración con Navona, leí La librera de París de Kerry Maher. Yo ya había leído Al otro lado de la línea de Kerry Maher, también editado por ellos, y me había gustado y me apetecía seguir leyendo a la autora. Y este es un libro que tiene mucha fama de ella. Yo había oído cosas buenas de él. Y me adentré en él a ciegas totalmente. Sabía que era la historia de Sylvia Beach, pero de un momento de su vida y poco más. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Tiene esa forma de narrar ella, de construir personajes, sobre todo femeninos, muy poderosos y no tiene un ritmo frenético, pero construye bien las historias contándote el punto de vista de estos personajes que están bien construidos. Y al final siempre cuenta una historia interesante y en este caso pues la historia de esta mujer, cómo abrió Shakespeare and Company y fue poco a poco pues abriéndose paso en París en ese mundo en el que había la farándula literaria y bueno, pues cómo se convirtió en editora de James Joyce. Todo lo que pasó alrededor de todos estos sucesos es muy interesante verlo a través del punto de vista de ella, narrado por esta autora. La verdad es que me ha gustado mucho. Un libro, eso, lo que os digo, quizá no es frenético, pero a mí me mantuvo enganchada y como que me permitía tener unas revoluciones pausadas, como que me generaba calma. Y luego, pues bueno, no sé, como que el ambiente y el contexto en el que está pues eso, pensado, pues siempre me ha traído un montón, así que lo disfruto muchísimo, claro. El siguiente es Las Tempestálidas de Gospodinov. Está editado por Fulgencio Pimentel, es un libro que yo compré hace tiempo, lo tenía ahí en la estantería esperando porque lo tenía previsto leer con Celia, que lo he leído en lectura conjunta con ella. Es el típico libro que vamos apuntando en la lista que nos apetece. Y yo me fijé en él, porque este lo propuse yo, me fijé en él porque en una librería de mi ciudad, que a veces recomiendan libros composites en el escaparate,
me llamó la atención lo que decía de él y luego lo busqué y vi que había estado premiado, bueno, premiado no, pero como que era un libro pues bien considerado, ¿no? Y no sé, me llamó la atención y dije, ¿por qué no? Me ha gustado, pero es un libro que es, para mí, a mí me ha parecido raro, las cosas como son. Es un libro extraño. ¿De qué va? Es que claro, no, es el típico libro que no os quiero contar de qué va, porque si alguno os lo queréis leer, no os quiero fastidiar el argumento, porque es un libro que poco a poco vas construyendo. Se va construyendo en tu cabeza, porque al principio parece muy inconexo, pero después al final tiene buen broche porque acabas entendiendo todo. Pero uno de los sentimientos que más genera este libro en el lector, o al menos a mí me ha pasado, es desconcierto. Y creo que ese desconcierto es parte de la experiencia lectora que has de vivir al leer este libro. Por lo tanto, si yo os cuento de lo que va, os fastidio. Os recomiendo que no leáis la sinopsis si os queréis meter aquí. Pero también es verdad que es raro de narices. Si os gustan los libros raros, es posible que os guste. Solo os puedo decir que aquí va en cierta manera, hay un edificio en el que los pacientes pueden viajar en el tiempo porque como que se reproducen diferentes épocas. Y va de eso, pero no solo va de eso. Entonces, bueno, la verdad es que me ha gustado, me ha costado por fragmentos leerlo porque hay partes densas, pero tiene algo que atrapa. El siguiente, El viaje circular de Joan Montañés Chipel. Lo leí en lectura conjunta con mi amigo Rubén, de Rubén Riz. Es que este libro he vivido un viaje con él de lo más curioso. Me ha costado mucho. No es un libro, lo primero que puedo decir es que no es un libro que sea para mí. No es para mí. De hecho, yo creo que quizás si no lo hubiese leído con Rubén, lo podría haber abandonado. Y me alegro de haberlo leído con él porque al final lo he terminado y le he visto el buen broche y le he sacado gusto en ciertos aspectos. ¿Qué me ha pasado con él? Pues mira, es que es un libro que trata sobre temas que a mí me interesan bastante poco o nada. Porque a mí la geografía no me va. La antropología todavía un poco más, pero la historia tampoco. Me suele aburrir bastante. Entonces, este libro, aunque también trata de otras cosas, pero trata mucho sobre eso, porque va de un señor, un erudito, que tiene la misión de encontrar el centro de la Tierra. Entonces, pues hace como una especie de estudio científico de búsqueda, ¿no? Entonces, claro, imaginaros. Lo bueno es que encuentra luego una persona por el camino que es un contrapunto a él, porque él es así como muy, podríamos decir, pedante. Y sabe muchas cosas y te las cuenta y no sé qué. Y la persona a la que se encuentra es un contrapunto muy bueno porque le da un toque, pues eso, más vulgar, más de la calle. Y es verdad que el autor una cosa que hace muy bien es que le da a veces toques de humor muy sutiles pero divertidos que hacen que disfrutes la lectura. Al comienzo del libro eso está menos, es como más técnico, entonces se hace un poco más duro y difícil porque es denso. Pero cuando empiezan a aparecer este personaje y se empiezan a dar ciertas circunstancias cómicas, pues es verdad que el libro para mí fue más llevadero. Es un libro del que se puede aprender mucho, pero es verdad que igual por el momento en el que estoy en mi vida o por mis intereses personales, me ha costado. Saco los puntos positivos del sentido del humor, que lo hay, y del contrapunto se queda y de que valoro lo bien escrito que está porque está muy bien escrito, pero es verdad que no es un libro que sea para mí. Siguiente. Todos los colores de la oscuridad, de Chris Whitaker, lo he leído con Rubén, del Punto y Final, y lo he leído también en colaboración con Salamandra, me lo enviaron, lo pedí. Lo pedí porque empezamos el anterior libro del autor, empezamos por el final, creo que o es que nunca me acuerdo exactamente cómo se dice el título, y mira que me gustó, es que me gustó muchísimo ese libro, muchísimo, muchísimo, es un libro especial para mí. Y claro, el autor volvía a sacar libro después de tantos años, pues Ana que quería leerlo.
Y me ha gustado al final porque es un libro que no puedo decir que no haya aprobado, porque ha aprobado, pero es verdad que le he dado 3 estrellas. Y cuando el anterior para mí fue un 5 estrellas plus prácticamente, este se ha quedado en 3. Vale, ¿qué puntos negativos, vamos a empezar con los negativos, ha tenido este libro? Pues que la parte central, mucha de esa parte sobra. A mi manera de ver, en este libro sobran muchas páginas. Es un libro largo, que no merecía o no necesitaba ser tan largo. Es repetitivo, la parte central es repetitiva, están como en una búsqueda y es que es repetitivo, porque ¿de qué va? Este libro va de una amistad, va de un chico y una chica que desde niños son amigos. ¿Y qué le pasa a esos chavales? Pues que cuando son chavales el chico es secuestrado y está un tiempo secuestrado. Y a partir de aquí pues te cuentan la historia que ha pasado aquí, ¿no? En la parte central están como en una búsqueda, están buscando algo o alguien. Y es todo el rato lo mismo, se repite todo el rato, pasan cosas que son innecesarias, que no llevan a ningún sitio y luego en la otra pega grande, hay otras 2 más, que le pongo al libro, pero la grande es la incoherencia, a mi manera de ver, el personaje protagonista de este libro, que es el chico, bueno, es uno de los protagonistas, hay más, pero ese personaje para mí es incoherente en muchas de las cosas que hace y en cómo es. Tiene como un patrón obsesivo, a mi manera de ver, injustificado, porque cuando una persona es obsesiva y está justificada de alguna manera, te lo compro y me encanta, pero hay muchas incoherencias en el personaje, en la construcción del personaje, a mi manera de ver. Y eso me ha sacado mucho de la lectura. Puntos positivos. El otro punto negativo, que es un poco menos negativo, pero bueno, está ahí, es el final. Tiene el típico final de las últimas 20 páginas que es en un tiempo distinto y que es como un broche. Sobra. O hazlo mejor. Bueno, es mi opinión. Y luego, partes positivas. Es un libro que la primera parte y la última parte tienen un ritmo muy bien llevado. Hay como, al principio hay como, pues eso, te presenta los personajes, se presenta los sucesos y te engancha y te hacen encajar con los personajes al principio. Y al final, pues se generan ciertas circunstancias que hace que el ritmo acelere y que empiecen a suceder cosas y que tú te enganches y te metas mucho en la historia. Y tiene ese encanto de construir personajes que tienen valores que no se suelen encontrar en la sociedad y que esos valores los lleva al límite y como que te tocan partes de ti que te remueven, ¿no? Y eso me gusta mucho de este autor. Pero claro, al final el cómputo global lo convierte en un 6. Y un poco de decepción porque me esperaba mucho y no me he encontrado eso. Siguiente, la novela gráfica que he leído, era otra novela gráfica del mes, es Este del Oeste, el Apocalipsis, año 1. Este es un integral que está en 3 tomos, este es el primer tomo, y pues se van recopilando los diferentes pequeños tomos, pequeños volúmenes de la historia. Es una movida, ¿eh? Me ha gustado mucho, pero es una historia que es una mezcla de western, de distopía, de Marvel. Imaginaros Marvel con esa ambientación y con un poco de ciencia ficción. Y es súper potente, mucha acción, hay muchísima acción en esta novela. Y personajes, eso sí, muchos personajes, pero personajes muy poderosos. Y es muy potente, es muy divertido. Si os gustan este estilo, cómics tipo Marvel, o ese tipo de películas de, pues eso, de los Vengadores, o yo qué sé, o pelis de Marvel, os va a gustar. Os va a gustar porque es muy potente. A mí, yo lo disfruté como una nana, las cosas como son. Nos he enseñado, voy a enseñaros un poco, que me pongo a hablar y nos enseño los dibujos, que merecen mucho la pena. Está muy bien dibujado. La verdad es que es una pasada, a mí me ha gustado muchísimo. Eso sí, es un poco largo, para ser novela gráfica. Y son otros 2 tomos, así que imaginaos. Bueno, siguiente libro. 2 o 3 cosas que tengo claras de Dorothy Allison. Lo leí porque estaba incluido en el reto de recomendaciones que mis compañeros me están recomendando cada mes un libro uno. Y en este caso me lo recomendó Días de Libros y Rosas, Rebeca, que me encanta su cuenta. Y pues me recomendó este libro que ya había leído el año pasado, le había gustado muchísimo. Y no solo me lo recomendó, que encima me lo regaló, me lo envió. Entonces para mí tiene como un significado especial. Y es un libro que remueve muchísimo. Esta autora te cuenta, son como una especie de retazos autobiográficos e incluso incluye fotografías
a ver si pillo alguna, de ella y de su familia, y al final pues te cuenta sucesos de su familia, de su vida, circunstancias complicadas que ella ha vivido, que han vivido sus familiares, de una manera tan directa, tan desgarradora, tan poética a la vez. La verdad es que me ha fascinado. No es un género, sabéis que no suelo leerlo, aunque cada vez lo leo más, pero es que me ha atrapado muchísimo. De hecho, Bastarda, el otro del libro de la autora, ya lo tengo ahí como en la wishlist, preparado para hacerme con él, porque este me ha gustado muchísimo. La verdad es que acertó Rebeca con la recomendación. Me van conociendo. Siguiente, Mamá, de Pino Montalvo y Yarbec. Este libro lo he leído en colaboración con Calla Canalla. Me llamaba mucho la atención porque al final los libros de duelo ya sabéis que me llaman mucho la atención. Y este es muy cortito y la editorial, el otro libro que he leído de la editorial me gustó mucho y el cuidado que ponen en los libros también. Y he tenido la suerte de poder leerlo y lo he disfrutado un montón, porque al final, pues eso, una narración dedicada a una madre, a las experiencias que has vivido con ella, a las experiencias que ya no vas a poder vivir, a las consecuencias que deja lo roto que te quedas, ¿no? Cuando pierdes a un progenitor, y las cosas tontas también que ocurren en esos días. No sé, está tratado con mucha delicadeza, con mucho tacto. Creo que es un libro que puede ser sanador para personas que estén pasando por algo parecido o lo hayan pasado y estén preparadas para leerlo. No sé, a mí me ha gustado mucho, la verdad. Siguiente, en colaboración con Impedimenta, he leído Teodoros de Catarescu. Este libro me ha vuelto loca todo el mes. Este es el libro causante de que yo este mes haya ido a caballo completamente, posponiendo lecturas, leyendo sobre un pie y durmiendo poco. ¿Por qué? Porque es un libro largo y yo, pues bueno, siempre me hago una especie de planning en el mes de lo que voy leyendo cada día y voy conociéndome bien y sabiendo lo que tardo, ¿no? Con los libros más o menos. No lo vi venir. Este libro es denso, denso. Yo no había leído algo tan denso en mi vida. Yo creo que he tenido el problema aquí de que no he sabido elegir el momento en mi vida para leer esta historia. Porque yo ahora no soy capaz, ni el estilo de vida que tengo, ni el estilo de cómo leo, ahora mismo que leo muchísimo, y con cierto frenetismo, porque bueno, tengo compromisos, ¿no? Lo disfruto, pero claro, me permite leer ciertos tipos de libros. Lo que no puedo pretender es leer libros como este a ese ritmo, porque al final no los disfruto. Y todo esto lo hago yo después de haber tenido un ejercicio de autocrítica y autorreflexión en el que he dicho, Ana, pero ¿para qué has leído tú esto? Que podrías haber disfrutado seguramente más en otra época y que ahora has disfrutado a fragmentos, pero que en su globalidad igual no te ha dejado el pozo de decir, jolín, qué guay haber leído este libro. Y eso me da rabia porque yo cuando leo un libro quiero tener la sensación de qué guay que has leído este libro. Y con él, aunque he disfrutado fragmentos y hay capítulos súper potentes y valoro la capacidad que tiene el autor, porque escúchame, esto es una locura, este hombre, su cabeza juega en otra liga, en otra galaxia. Se ha hecho aquí una paja mental y ha generado la vida de este hombre, de Teodoros, que es epiquísimo, emperador, bueno, ha hecho de todo. Y claro, es todo una paja mental, porque encima, si fuese cronológico, no habría sido tanto el problema, pero es que aquí cada capítulo es un momento en su vida, tú tienes que adivinar qué va antes, qué va después. Mira, es un caos. Es un caos. Y encima hay capítulos que dices, ¿esto para qué? No, es que no era necesario, es larguísimo, sobran páginas y tú a mí me desmotivas. ¿Tú qué quieres, autor? ¿Que yo me quede leyendo gustos a tu novela o hacerme sufrir? Pues es que yo lo dudo. Aquí la reflexión final que yo tengo con este tema es que esto es la paja mental de un autor que lo que quería era contar su movida o poner un reto al lector y ya está. Entonces, como yo tampoco entiendo mucho eso, no he encajado del todo con la historia por eso. Luego, claro, admiro todo lo que hay aquí y me parece portentoso. ¿Que en otro momento lo hubiese disfrutado más? Sí, estoy segura. ¿Que lo recomiendo? Depende, depende. Pero a mucha gente no se lo recomendaría porque no, yo creo que no encajarían con él.
las cosas como son. Es un libro hecho para un público muy selecto, en el que yo creo que de momento al menos no he entrado, así que eso os puedo decir. Este libro, que sí me ha gustado mucho, es La isla de las mujeres del mar, de Elisa Sí. Lo he leído en lectura conjunta con Rebeca del Castillo de Manderley, con Tere, mi amiga, y con Celia, y me ha encantado. Me ha encantado, es un libro que casi todos seguramente habréis leído, o si no habéis leído, habéis oído hablar de él, estoy segura. Es un libro súper potente, es muy potente. Es de estas mujeres, está basado en hechos reales, que son las genio, las buceadoras, que se encargaban pues eso, de bucear y encontrar, pues eran las proveedoras de la familia y en unas condiciones complicadísimas, que llevaban su cuerpo al límite después de entrenamientos dolorosísimos y bueno, tienen un sistema social muy curioso en el que ellas tienen como el poder. Me parece muy interesante. Y luego encima ves lo que pasó con la guerra, cómo fueron pues sus vidas rotas por las circunstancias que tuvieron que vivir. Es escalofriante, de poner los pelos de punta, drama por todos sitios y está muy bien escrito. ¿Qué más puedo decir? Porque lo tenéis que leer. Primer libro que leo de la autora y la verdad es que aunque yo la ficción histórica no la suelo disfrutar, en este caso he disfrutado muchísimo. 5 estrellazas. Segunda mejor lectura del mes. Es que la tos, para mí, lo superó. Y después, Victoria, Premio Planeta, de Paloma Sánchez Garnica. Tampoco ha sido para mí. Le he dado, creo que 3 estrellas. No ha sido para mí. Yo que la ficción histórica no suelo encajar. La contextualización y la época tampoco me ayudó, porque estoy un poco de la Segunda Guerra Mundial hasta las narices, aunque sean las consecuencias de la misma. Estoy un poco hasta el moño. ¿Y qué me pasa con este libro? Pues que no sé, la personaje protagonista como que en momentos peca de inocencia, como que ella supuestamente es de una manera muy poderosa y muy inteligente y luego como que eso no encaja mucho con cómo se comporta después. Luego hay una historia de amor que a mi manera de ver está un poco metida con calzador. Tiene cosas positivas el libro y se lee a buen ritmo y tal, pero es que es verdad que estos libros que lees y te resultan al final bastante indiferentes. Y si encima le sacas esas peguillas que os he contado, pues se quedan un poco en tierra de nadie, que es lo que me ha pasado con él. Y después, el último que os cuento es de Dolores Redondo, Las que no duermen, Nas. Es una de mis autoras favoritas a nivel nacional en novela negra. Es verdad que hace tiempo como que el hype que yo tenía con ella era mayor, eso poco a poco se ha ido atenuando y quizás sea porque los anteriores libros, los últimos, no me han gustado tantísimo como algunos otros que he leído de ella. Y bueno, ha sido un poco la tónica también de este libro. Es un libro que me ha gustado, eh, pero es verdad que no ha sido un 5 estrellas para mí. Me ha gustado volverme a encontrar con Amaya, con el personaje de protagonista de la trilogía del Baztán. Es verdad que si no habéis leído esa trilogía, mi recomendación, y si la queréis leer, por supuesto, es que no os metáis a leer este libro. Leed primero la trilogía porque en realidad lo destripa. Te cuenta el argumento de lo anterior de manera un poco tangencial, pero te lo cuenta. Entonces, claro, o lo lees y luego tienes muy mala memoria o no te quieres acordar y no tal, o no lo leas, léete primero lo otro y luego te lees esa tetralogía que llevan 2 libros sacados. Este libro es parte de una tetralogía, segunda parte, pero solo no comparte personajes. El anterior hace un cameo en este, pero no es algo como que están en el mismo universo, pero no siguen en la misma línea. Y aquí va de una psicóloga forense, que es Nas, que se encarga, pues de repente encuentra un cadáver y pues la típica investigación. Se reabre una investigación policial, etcétera, etcétera. Tiene lo bueno también que recupera cierto encanto de la mitología de que se habló de ella en el Baztán, en la trilogía, y no sé, tiene ese toque que tiene Dolores Redondo, que tiene un ritmo que no todo el mundo encaja con él, con el ritmo que ella impone en sus novelas, pero bueno, a mí sí me gusta. Quizá no es un ritmo frenético, pero a mí me engancha. Yo lo he disfrutado, pero es verdad que quizá pues no me ha encandilado esas 5 estrellas que yo sí que le di a la otra trilogía y que me gustó tanto. Pero lo he disfrutado. Y eso es lo que os puedo contar del mes de marzo. He leído muchos libros, he tenido muy buenas lecturas, otras que me han gustado menos, y es que es así, porque si además leyendo muchos libros, pues al final te encuentras un poco de todo. Por mucho que tú pienses, porque claro, tú siempre piensas que los libros que lees te van a gustar y van a tener algo, pero por lo que sea, pues hay algunos con los que uno encaja menos, no se puede evitar.
Bueno, comentad si queréis, decidme si habéis leído algunos, si os apetece leer algunos, si me recomendáis algún libro, si queréis que os grabe algún vídeo, lo que os digo. Y por lo demás, pues nada, gracias por verme el próximo domingo a las 10, vídeo como siempre.